Aire Fresco, el sector nacionalista fundado por el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, llevó a cabo ayer el primer plenario departamental de Montevideo después de las elecciones que tuvieron lugar el 11 de mayo. En la reunión se hizo un balance de la campaña de la coalición republicana en la capital, pero enfocado en los dirigentes pertenecientes a la agrupación que compitieron por ser electos ediles y alcaldes en los diferentes municipios. ¿Qué primeras conclusiones sacaron? Bueno, estamos recibiendo aquí en Perspectiva a José Luis Sadjian, ex subsecretario de Salud Pública y diputado por el Partido Nacional del sector Aire Fresco. Sadjian, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Romina, Emiliano y la audiencia de Perspectiva? Un gusto conversar nuevamente con ustedes. Bueno, a ver, una primera consideración general, después entramos en los detalles, pero ¿qué les dejó la reunión de ayer? ¿Qué balance hicieron? Bueno, ayer, como habitualmente hacemos luego de las elecciones, nos juntamos en plenario de toda la lista 404 para hacer ese balance y el agradecimiento a la militancia por el trabajo realizado. Básicamente se analizó los resultados de Montevideo, la coalición republicana, y también un poco lo que fue la elección en el resto del país. Creo que es una elección que nos deja desafíos y oportunidades. En lo que tiene que ver con Montevideo, el candidato del Partido Nacional es un candidato de nuestra casa, de la lista 404, fue el senador Martín Lema, y creo que el desempeño, si bien nosotros aspirábamos a ganar, trabajamos para ganar, el equipo que se armó fue para ganar, y Martín en la campaña dejó el alma para poder gobernar Montevideo y cambiar Montevideo. Creo que quedan algunas cuestiones que son auspiciosas para adelante. Cuando uno analiza los resultados pasadas las elecciones y un poco baja la espuma y analiza fríamente, creo que podemos pasar raya, y esta diferencia que se acorta, que pasa a ser de 77.000 votos, acortamos casi 30.000 votos con respecto a la elección pasada, es la diferencia más corta en los últimos 35 años. Fíjense que estamos hablando que nos llega a 9 puntos de diferencia entre el Frente Amplio y la coalición republicana en Montevideo. Que el candidato del Frente Amplio o el propio Frente Amplio no llega al 50% de los votos, estamos hablando del 48 con algo, una cosa así, no llega a la mayoría a lo que tiene que ver con los electores en Montevideo. Y un dato no menor, que creo que es lo que también hace o hizo la diferencia en la campaña, es que la mayoría de los montevideanos eligieron a Lema como intendente. Lema le sacó a Vergara más de 5 puntos de diferencia, más de 45.000 Ahí está contando votos. Como candidato individual. Candidato individual, exactamente. Claro, cuando uno analiza los bloques, los partidos, es ahí que se da esa diferencia, pero candidato a candidato, la mayoría de los montevideanos habían elegido a Lema como intendente, más allá de las barreras partidarias. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Que a los demás socios de la coalición republicana les faltó un poco para cinchar del carro, para sumar más votos que les permitieran una victoria? Bueno, quedó determinado cuáles fueron las fuerzas de cada partido, del Frente Amplio y de la coalición republicana, y la distribución interna. Estamos analizando en este caso la elección de Martín Lema dentro de un contexto y la elección del Frente Amplio dentro de otro contexto. En ese caso, como te decía, Lema fue el candidato más votado. Lo que podría haber sucedido o no podría haber sucedido, creo que eso ya me parece que para adelante hay que mirar con otra perspectiva. Hoy no, pero ahí hay un punto, efectivamente, ¿no? Como marcaba Romina, usted señalaba, Lema fue más votado que Vergara, es un hecho, pero terminó ganando el Frente Amplio. Eso quiere decir que los otros dos candidatos que presentó el Frente Amplio sumaron, permitieron compensar esa diferencia con Martín Lema y seguir adelante, ¿no? Y terminar obteniendo un número que le dio el primer lugar a la coalición de izquierdas, al actual oficialismo. Parecería que los candidatos complementarios, los candidatos que completan la terna, son importantes, ¿no? Sin duda que por algo es una terna y se presentó en ese sentido, en candidato de A3. Yo hablaba de desafíos y oportunidades. Los desafíos es justamente eso, que como terna ser la opción más votada para poder ganarle al Frente Amplio. Las oportunidades era esto que le estaba relatando. Fíjense que el Partido Nacional va a terminar con 13 ediles. Es una votación histórica para el Partido Nacional y la coalición
con 14. El Partido Nacional nunca había tenido esa cantidad de ediles en la Junta departamental. Eso nos otorga también una responsabilidad de contralor y una responsabilidad de hacer que es para todo el periodo. Me parece que acá estamos hablando que en Montevideo en algún momento va a cambiar y sentimos que es próximamente. No nos alcanzó en esta elección por distintas cuestiones. En el futuro estamos acortando las distancias y trabajando en estos 5 años desde la Junta Departamental, desde el Parlamento y de todos los ámbitos para tener ese rol de oposición que es el de la propuesta y el del control. Porque los problemas de los montevideanos hoy siguen estando. Quería preguntarle, usted hace énfasis en bueno, que se acortó la distancia, ¿no? Con el Frente Amplio, que es menos de 9 puntos, decía. Ahora, por otro lado, es cierto que en materia de votos, el Frente Amplio votó menos que la elección pasada, pero el Partido Nacional, a través de la coalición republicana, o lo que fue el Partido Independiente en 2020, este año votó menos, ¿no? Estoy mirando las cifras y los números de 2020. En aquella elección, por Montevideo, comparecieron bajo el lema Partido Independiente, todos los socios que hoy conforman la misma coalición republicana, y consiguieron 351.200 votos en números generales, ¿no? Y en esta elección llegaron a 348.600 aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa también? Esa distancia no se achica, entre otras cosas, porque quienes no votan al Frente Amplio, quienes se desencantan con el Frente Amplio, van a un voto en blanco o anulado, pero no logran ustedes desde la coalición republicana conquistar a ese votante. ¿No hay algo de eso? Es la distancia más corta entre los dos bloques, y el Frente Amplio no llegó al 50%. A su vez bajó el padrón general del 85% de los habilitados que habían votado en el 2020, ahora votó el 82% de los habilitados, y venimos acortando esa distancia. Creo que este trabajo que ha comenzado del cambio hay que continuarlo para poder volver a ser opción y poder ganar Montevideo próximamente. No es el resultado que queríamos, claramente, no es el resultado por el cual trabajamos. Lamentablemente no vemos que sea auspicioso lo que depara para el futuro de Montevideo, porque lo decíamos en campaña y lo sostenemos ahora. Hay ciertos compromisos por parte del partido de gobierno, del Frente Amplio, que hace que la intendencia sea inamovible en algunas cuestiones básicas, como la limpieza o como otras cuestiones que debe realizar la intendencia. Por eso es que este trabajo, este cambio que comenzó por parte de la coalición republicana, encabezado por Martín Lema, es el que en el futuro va a llevar a cambiar la ciudad. ¿Qué pasó con el análisis que hicieron respecto a los municipios? Digo, pensando que acá en la capital concretamente, bueno, en este ciclo que está terminando, administraban 3 municipios, el CH, el E y el F, y en esta próxima instancia, en esta próxima legislatura departamental, van a tener bajo su égida solo 2 municipios, ¿no? Perdieron el municipio F concretamente. El municipio CH se ganó por más de 22.000 votos. En el municipio E también fue una diferencia bastante abultada, que eran los 2 municipios que ya la coalición gobernaba. Directamente el municipio F, la diferencia fueron 580 votos, una diferencia mínima. Estamos hablando de un 1% de diferencia. Por ese porcentaje o por esos 580 votos es que la pequeña mayoría eligió al alcalde del Frente Amplio, o sea que se nos escapó por nada. Creo que se había hecho una muy buena tarea, una muy buena gestión. En este caso, por 580 votos, estamos hablando de un 1%, es que el municipio cambia de gobierno. Eso no quita que desde el Consejo se siga trabajando y se siga, no solo en ese municipio, sino en todos el resto. El municipio B fueron 1.800 votos. Estamos hablando que son diferencias descontables y que no... Eso en el municipio B, dice. En el también. B sí, 1.800 votos también. Son diferencias que estamos hablando que estamos a tiro, no es una diferencia indescontable ni mucho menos. Se nos escapa por muy poco. En el caso del B, 580 votos, que es un 1% de los que votaron alcalde. Es muy poca la diferencia, lamentablemente, y no pudimos renovar ahí. Pero bueno, en los municipios E y CH la diferencia fue más abultada.
Para terminar, en lo que respecta a Montevideo concretamente, usted dice, bueno, estos indicadores, estos números y este análisis que hacen les demuestra que la diferencia ya se achicó y que a futuro el proyecto, dice usted, de la coalición republicana tiene perspectivas de poder conseguir efectivamente en algún momento el gobierno departamental. Ahora, ¿cómo se han trazado ese plan en líneas generales? Bueno, en algún momento los procesos se terminan. Es tantos años de malas administraciones constatadas, demostradas, donde los servicios no llegan a la gente, eso se termina cambiando. No hay una inamovilidad por parte del electorado. Es por aproximación, evidentemente, como estamos viendo en esta elección, se ha aproximado muchísimo y se ha descontado muchísimo de lo que venía haciendo en el pasado. Creo que este trabajo, este cambio que comenzó Martín Lema, continuándolo desde la Junta Departamental, desde el Parlamento y de cada ámbito, va a traer su resultado en el futuro, que nada más y nada menos es mejorar la ciudad, es los servicios que se necesitan para gestionar Montevideo. No estamos hablando de ideologías, de partidos, de cuestiones que son más lo que tiene que ver con los gobiernos nacionales que ya se eligió el año pasado. Acá estamos hablando de los servicios básicos. Y lamentablemente no vemos una gestión auspiciosa porque viene de una continuidad de tantos años donde hay tantas cuestiones o tantas situaciones que están como muy agarradas en la Intendencia Departamental que no vemos que se puedan cambiar ahora en esta nueva administración. Creo que eso, lo que la gente de a poco, lo que aún todavía no nos dieron la confianza, con este paso del tiempo, evidentemente para el futuro puedan confiar en la coalición republicana, una coalición que se estrenó a nivel nacional con la victoria en Salto. Creo que también es importante resaltar a nivel nacional lo que fue el desempeño del Partido Nacional y de la coalición republicana, ganando 14 intendencias en una situación que era adversa por haber perdido el gobierno nacional, por la elección de noviembre, donde también los dos bloques se midieron y haber sido preferido del Frente Amplio, y que ahora, en este nuevo contexto, con 14 intendencias, y a nivel de alcaldías, que no es un dato menor, fíjense que de 136 alcaldías que existen en nuestro país, la coalición republicana ganó en 100 alcaldías. Estamos hablando que el 73% de las alcaldías son gobiernos de coalición republicana. Es un porcentaje altísimo cuando hablamos de acercamiento con la gente, cuando hablamos de territorialidad, cuando hablamos de un montón de cuestiones que tienen que ver con las alcaldías. De 136, 100 son gobernadas por la coalición republicana. Creo que eso es también para resaltar dentro de los desafíos y oportunidades que les hablaba al principio. Ahora hablaremos algo del plano nacional, pero volviendo a Montevideo y a propósito del futuro, lo que recién preguntaba Romina, viene este mensaje de Ricardo que dice: me resulta muy frustrante que se descanse la estrategia electoral en el estío de la gente, que de eso se dependa para poder ganar, para poder desplazar al Frente Amplio de Montevideo. Este es todo un tema, ¿no? Porque parece claro que la oposición ha tenido dificultades para generar credibilidad como alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes están pensando hacer? La pregunta viene porque hace 5 años Laura Raffo también tuvo una buena performance como candidata, en ese caso candidata única de la oposición. Se habló de que iba a liderar un proceso rumbo a la elección siguiente y, sin embargo, después ella terminó optando por jugar en el plano nacional, incluso como precandidata presidencial, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Martín Lema? ¿De qué forma va a seguir o no va a seguir este proyecto, este esfuerzo por concentrarse en la capital? Es muy buena la pregunta, porque quizás no fuimos del todo claros. No solo apelamos a un hartazgo. Primero tiene que haber el desencanto. Hoy la mayoría prefiere un gobierno del Frente Amplio. Esa falla o lo que tiene que suceder es que los servicios no lleguen, la intendencia no cambie, los resultados no estén a la vista, se siga despilfarrando la plata de la gente, con la recaudación que tienen, etcétera, etcétera, para que dentro del abanico de posibilidades también haya otra opción en la cual el electorado mire. Ahí nosotros nos planteamos como opción, con un equipo que Martín ha preparado, con las propuestas que se llevaron, con un candidato que ha sido demostrado y un proyecto que el cambio ya comenzó. Sí, pero Lema va a ser senador, ¿no? En la elección de mayo, que el cambio ya comenzó.
Lema va a estar donde el partido lo disponga. Él ya en ese día, ese domingo, lo dejó manifiesto, que está a disposición de lo que el partido entienda que es la mejor opción, el mejor proyecto para Montevideo. Y en ese caso también se ha instaurado una fuerza dentro de la Junta Departamental que le decía que el partido jamás había tenido anteriormente. Ese trabajo va a estar a disposición no solamente de una estructura partidaria, sino de la gente que optó y confió y nos dio el rol de controlar y el rol de proponer. Vamos a ser muy exigentes con lo que se propuso, muy exigentes con el cumplimiento de los servicios, porque hay urgencias que no pueden esperar más. Pero cabe la posibilidad de que Lema no asuma como senador y se dedique a Montevideo. Estaba diciendo, pero es verdad, el tema de la basura es un tema que ya no resiste más, no resiste un día más. Y hay una continuidad de la Intendencia, o sea que no debería haber argumentos como para no cambiarlo inmediatamente. Yo le preguntaba, ¿cabe la posibilidad de que Lema no asuma como senador? No, eventualmente, bueno, eso es una pregunta para Lema, pero desde el Senado también se pueden liderar los distintos proyectos, ya que en la Junta está la fuerza electoral. Martín ha demostrado que trabaja desde el Senado de los temas Montevideo y el resto de los temas. Creo que se ha establecido este cambio. A mí me tocó también desde la banca en la Cámara de Diputados trabajar en el proyecto de Martín desde el punto de vista de la recolección de residuos, y acá hay un equipo enfocado en lo que tiene que ver con el control y con la propuesta, que desde el Parlamento se puede hacer y desde la Junta también se puede hacer. Vemos diputados en el interior que también ocupan el rol de contralor del gobierno departamental, así también la Cámara de Senadores tiene ese rol. Creemos que en ese sentido la fuerza del partido va a estar dispuesta para poder dar una opción. No apelamos solo al hartazgo de la gente, apelamos a justamente construir este cambio que ya comenzó y que estamos seguros que en el futuro va a terminar cambiando la ciudad. Otro tema vinculado con el futuro en Montevideo es el de el interés de la población por los municipios, ¿no? Otra vez volvimos a tener una participación muy baja en la elección en ese tercer nivel de gobierno, muy baja. ¿Cómo se corrige esto? ¿Cómo se trabaja? Bueno, ahí con mayor información, con mayor trabajo desde las alcaldías, desde todos los que nos toca ser actores políticos, demostrando la importancia de los municipios. Quizás la herramienta de los municipios en otros departamentos donde el pueblo, la ciudad está alejada de la capital y el municipio cobra relevancia por ser esa puerta de entrada a la administración departamental en el sentido de los servicios, del otorgamiento de servicios, de la devolución de trámites, etcétera, etcétera, tiene otra relevancia. Montevideo, al ser la ciudad capital y donde hay una conexión con la Intendencia, capaz que no se ve tan claro la oportunidad de los... Por eso, ¿y qué hay que hacer? ¿Y ustedes qué se proponen? Una mayor descentralización, un mayor poder a los alcaldes. Creo que la Intendencia de Montevideo tiene la oportunidad de descentralizar de verdad y darle mayor autonomía y mayor poder de gestión a los alcaldes. Si cada trámite va a terminar en la Intendencia, creo que esto los montevideanos van a seguir viendo que los municipios tienen mayor potencial que hay que poder darle para poder mejorar la gestión. Con eso alcanza, quiero decir, ¿no hay que reestructurar los municipios en Montevideo? Bueno, lo que pasa es que eventualmente no podemos pasar de reestructura en reestructura. Hoy es la configuración que tenemos, estos 8 municipios, como viene funcionando. Creo que el cambio pasa en darle mayor potestades al alcalde, mayor presupuesto, mayor autonomía, y que no dependa tanto de una administración central como la Intendencia, donde los trámites terminan en la Intendencia, la gente tiene que ir a la Intendencia, y si de verdad queremos descentralizar, darle ese poder para que el alcalde pueda gestionar el 100% del territorio, porque hay cuestiones que me parece que no solo cambia en lo que tiene que ver con las alcaldías. Por ejemplo, cuando se limpia una avenida, a veces depende de la Intendencia, y cuando es una calle, del alcalde. Alrededor del contenedor de la alcaldía y adentro de la Intendencia. Están muy entreveradas esas facultades que creo que hay que descentralizar y darle mayor autonomía y potestades a los alcaldes. Había una pregunta más, venimos enseguida. Romina. Sí, Satjian, yendo ahora a nivel nacional, usted mencionaba recién algunas cosas, ¿no? Destacaba la cantidad de municipios que ahora quedaron bajo la coalición republicana, si consideramos también las alcaldías del Partido Nacional en general y de la coalición republicana, los 3 departamentos donde compitieron juntos. Pero el análisis, si lo enfocamos en el Partido Nacional, bueno, en esta administración
gobernaban 15 intendencias, ahora quedan con 13, ¿no? Considerando que, bueno, Salto pasó o compareció bajo el lema Coalición Republicana. Pero ahí, claro, el análisis que surge es La Valleja, ¿no? Un departamento históricamente blanco que el Partido Nacional gobernaba desde 1990. ¿Qué análisis hicieron de lo que significó la pérdida de esa intendencia? Bueno, primero de lo general o particular. De las 14 intendencias, de las 15 de la coalición, el partido, eventualmente, el intendente es en 14 departamentos, 13 puramente el Partido Nacional, y la de Salto, que es bajo el lema Coalición Republicana, pero también un nacionalista. Al Partido Nacional. A nivel de alcaldes, es lo que les comentaba, el 73% de las alcaldías la gobierna la Coalición Republicana. El tema de La Valleja se perdió por 95 votos. Tan solo 95 votos, que estamos hablando que la inmensidad o en los miles de votos es nada, es prácticamente nada. Ahí localmente habrá que hacer el análisis de los dirigentes, de las cuestiones que se pudo haber atravesado para que mejorar en el futuro, pero estamos hablando que es cierto que habían 15 intendencias, ahora hay 14, pero fueron 95 votos la diferencia. Es cierto que fueron 95 votos la diferencia, pero lo que ocurrió fue una caída enorme del Partido Nacional, ¿no? Una caída de un tercio de la votación anterior. Se podría haber amortiguado si 95 o 100 votos hubieran pasado para este lado. En ese caso creo que el cambio de signo es más que la caída. Eso me parece que se desprende La Valleja del resto de la realidad del Uruguay. Esa es la situación. En un contexto que parecía que el Frente Amplio iba a llevarnos puestos, porque no nos olvidemos, antes de la elección se hablaba de departamentos como Rocha, que también se podría, que se veía con buen espíritu de parte del Frente Amplio poder ganarlo, y la diferencia fueron de 9.500 votos a favor del Partido Nacional. Se hablaba de departamentos como San José, que en noviembre también había estado peleado, y la diferencia fue de 11.700 votos a favor del Partido Nacional. Se hablaba de departamentos como Paysandú, y la diferencia fue de casi 23.000 votos. O sea, en el contexto nacional, habiendo perdido el gobierno nacional, habiendo tenido a Orsi y los ministros desfilando por los distintos departamentos previamente a la elección, creo que este panorama, salvo La Valleja, que por eso lo desprendemos del resto del contexto, es una situación de estabilidad para el Partido Nacional y de confianza para los intendentes del Partido Nacional y la Coalición Republicana. Ahí usted señala la actitud del presidente Yamandu Orsi. Es cierto que es una lógica que se ha instalado últimamente en la política, ¿no? Pienso, el propio Lacalle Pou ahora estuvo como líder en la oposición haciendo lo mismo, visitando algunos departamentos, pero también lo hizo en aquel momento cuando estaba como presidente, ¿verdad? Es un dato de la realidad, yo no lo estoy cuestionando, lo estoy relatando. El presidente contra los ministros estuvieron en esos departamentos, en las habituales giras. Es un dato que se da, entonces en ese sentido el respaldo hacia la gestión del Partido Nacional y de la Coalición Republicana, donde, como vemos, no ha cambiado la configuración básicamente en números generales. Cambió Río Negro y cambió Salto. La Valleja lo desprendemos, y el resto de las intendencias, el apoyo fue contundente hacia el Partido Nacional. Ahí hay un planteo claro del Partido Colorado, que es, bueno, apuntar a esas dos intendencias que donde terminan perdiendo, ¿no? Río Negro y La Valleja. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si ahí hubieran accedido a ser Coalición Republicana, comparecer bajo el lema Coalición Republicana, no hubieran perdido. Respecto a eso, ¿ustedes hacen alguna autocrítica? Porque estos procesos también llevan su tiempo. Fíjense que si en la elección anterior en Salto también hubiéramos hecho la Coalición Republicana, hubiéramos ganado ya en la elección anterior, y se gana en esta. Creo que con el tiempo que va pasando eso se va avanzando. Tampoco estos cambios son de un día para el otro. Me parece que paulatinamente ir progresando, ir avanzando. Ya presentamos Coalición Republicana en 3 departamentos con éxito, porque Canelones también disminuyó y acortó la distancia con el Frente Amplio. Salto la ganamos, y Montevideo todo el análisis que ya hicimos. Es auspicioso para continuar este camino, pero este camino se va avanzando, como dije, progresivamente, paulatinamente. Eventualmente La Valleja y Río Negro es algo para discutir a nivel de los partidos y a nivel de la gente, porque hay cuestiones que no se imponen, hay cuestiones que surgen de manera de que también para la gente vea una oportunidad la Coalición Republicana para que siga este respaldo. Por algo en los departamentos que se instaló la coalición
fueron departamentos donde el resultado o se ganó, en el caso de Salto, o dentro de todo no se ganó, pero se votó mejor que en las anteriores elecciones. Creo que eso nos abre la puerta a poder seguir trabajando y seguir avanzando en lo que tiene que ver con la herramienta Coalición Republicana. El Partido Colorado igual ahora dice, bueno, para la próxima o es en todos los departamentos o es en ninguno. ¿Cuál es su pronunciamiento? A nivel de dirigencia, nosotros tenemos pendiente el recambio del directorio, tenemos muchos desafíos, como les dije al principio, para poder avanzar y poder trabajar. Esto no se arregla ni 2 meses antes de la elección, ni se arregla creo que ahora en caliente pasada la elección. Son decisiones que llevan su evaluación, llevan su tiempo y su conversación, porque de nuevo, no podemos nosotros desde este lado imponer cuestiones que va a repercutir en la vida de la gente. Mencionó recién el cambio de autoridades en el Partido Nacional, ¿no? Con el nuevo directorio que tendría que asumir. ¿Incide en algo este resultado en las elecciones departamentales? Pienso en que quedó relativamente dividido en cuanto a cuántas, dentro de las intendencias del Partido Nacional, bueno, cuántas fueron victorias o conquistas, digamos, para el otro gran paraguas del partido, Alianza País, y cuántas quedaron en manos de Aire Fresco. Bueno, eso no veo que a nivel de convencionales, que son los que eligen el directorio, cambie en esta configuración departamental. Aire Fresco sigue teniendo la mayor cantidad de intendencia, pero los que eligen el directorio es la Convención Nacional. Sí, ahí está claro. Es un tema más de medir las fuerzas dentro del partido, ¿no? A eso me refiero. La interna del año pasado, en junio del 2024. Hoy, como les decía, a nivel de intendencias, Aire Fresco sigue dominando lo que es dentro del partido, obviamente con otras agrupaciones que han también mejorado. Creo que eso es sano en lo que tiene que ver la configuración partidaria. A nivel de directorio tendremos que tener esas discusiones internas, esos trabajos para poder arribar a la mejor configuración del directorio para adelante. Obviamente es una etapa que, como lo dijimos el año pasado, hay que terminar este proceso electoral porque no podríamos tener esos cambios en el medio del proceso. Los propios candidatos a intendente lo sugerían, que ahora que pasada esta etapa se pueda determinar la nueva configuración del directorio. El ciclo electoral en Uruguay empieza con la interna y termina ahora con las elecciones departamentales. Entonces, es un buen momento para poder hacer ese recambio necesario en el partido. José Luis Adjian, diputado del Partido Nacional por Montevideo, en el sector Aire Fresco, ex subsecretario de Salud Pública. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Gracias. Que pase bien.